jueves otra vez con ustedes en este encuentro todavía en cuarentena, y esta vez hemos enfocado los temas para tratar un poco los asuntos relacionados con la educación. Hemos dicho la educación en el ojo de la tormenta. Todos sabemos lo que está ocurriendo en la escuela peruana, todos sabemos cómo se sienten los padres de familia en este momento, todos sabemos cómo están enfrentando este desafío los maestros en sus casas, todos sabemos, porque lo vivimos en nuestras casas, cómo es que los chicos esperan que la educación sea en estos tiempos. Entonces, voy a esperar un par de minutos para que ustedes se vayan conectando, un par de minutos nada más, para que se vayan conectando. A ver, vemos a los que están ya conectados, si me pasan la voz, si me avisan quiénes están llegando, quiénes están esperando, que ya han tomado conocimiento de que estamos aquí. Muy buenas tardes, ¿cómo están, amigos? Estamos ahora listos para trabajar este tema muy interesante que a todos nos involucra, nos compromete y por supuesto nos debe interesar. Williams Enrique Sánchez Parra dice: buenas tardes, doctora, un muy feliz día del psicólogo, que Dios gracias. La bendiga, cuide y proteja. Bendiciones. Gracias, William, qué gusto de estar conectados, muy bien, gracias por acompañarnos. ¿Estamos ahí? Bueno, mientras esperamos que se vayan conectando, yo quisiera que nos percatáramos de la actual situación. Ustedes habrán visto como comentario, antes de empezar con nuestra exposición central, pero mientras esperamos que se conecten nuestros amigos, yo quisiera, por ejemplo, que vayamos pensando en qué condiciones y qué circunstancias son las que tenemos que enfrentar en este momento. Ustedes han observado cómo los padres de familia han respondido muy molestos, indignados, porque el sector privado que se ocupa de la educación nacional se resiste a reducir las pensiones y hay un interés en conservar de repente un porcentaje alto del costo de las pensiones por mes. Bueno, esta es una mirada, esta es una arista del problema, ¿verdad? La otra arista del problema tiene que ver con la oferta educativa, tiene que ver con los procedimientos pedagógicos, tiene que ver con el modelo educativo que el Perú tiene y viene desarrollando desde hace mucho. Tiene que ver con cómo los estudiantes van enfrentando este modelo dentro del propósito, enfocados en ese propósito que el modelo educativo peruano les viene ofreciendo todo este tiempo durante estos años de república. El modelo no ha cambiado, el modelo sigue siendo el mismo. Han cambiado, claro está, todos recordamos, por ejemplo, este detalle, ¿verdad? Recuerden, hace poquitos años decían, entramos en la reforma educativa y ahora el modelo, el sistema de educación va a cambiar porque hemos entrado a un perfil de competencias, a un sistema distinto que va a mejorar la calidad de la educación, ¿verdad? Esto hemos venido escuchando en estos últimos años. En realidad, ¿cuándo hablamos de calidad de la educación? Cuando hablamos de un colegio más bonito, mejor pintado, con carpetas más grandes. ¿Cuándo hablamos de la calidad de la educación? ¿Cuándo hablamos de realmente mejorar la educación y hacer que la educación se convierta en una fortaleza, en una columna vertebral para el crecimiento, para la sostenibilidad y para el desarrollo de una sociedad, de un país, de una comunidad? ¿Cuándo hablamos en realidad de calidad de la educación? Para la calidad de la educación hace falta solo tener grandes escuelas, infraestructuras enormes, con puertas vistosas y ventanas grandes y coloridas y tal vez de repente grandes patios. ¿Solo eso hace falta para mejorar la calidad educativa? ¿A qué le llamamos educación? ¿Qué está relacionado con la educación? ¿Qué necesitamos de la educación en el Perú? Bueno, muy bien. Entonces, si estamos entendiendo que la educación es una de las variables importantes para manejar en el país, la educación es una de las columnas vertebrales que hace que toda sociedad crezca y se involucre. Sí. Mavis Brazón dice: buenas tardes, Victoria, felicidades en el Día del Psicólogo, aquí estoy. Muy bien, Mavis, qué bueno que estás allí acompañándonos.
como siempre. Un abrazo muy grande, estamos juntos en este momento. Carlos Noriega dice, buenas tardes Victoria, interesantísimo el tema, ya estamos conectados. Muy bien, Carlitos, gracias por estar ahí, estamos en compañía entonces, muy bien. Podemos dar inicio, a ver. Lucho Jiménez dice, buenas tardes. Oh, qué lindo. Bueno, Luchito, buenas tardes, aquí estamos. Javier, vamos dando inicio. Javier Valencia Felles dice presente. Muy bien, estamos conectados entonces, vamos dando inicio a este interesante tema que lo vamos a ir desarrollando y la gente se va a ir incorporando probablemente. Pero esta parte introductoria yo quiero que me acompañen, es muy pequeña, sin embargo hemos hecho ya una introducción porque sabemos que la educación es algo que nos apasiona y todos estamos de acuerdo en que la educación es en realidad una columna vertebral para el crecimiento. No existe país desarrollado sin una educación sólida. No existe sociedad humana creciente y con propósitos de futuro sin una educación sólida. No existe ser humano en calidad de crecimiento, en estructura emocional. No existe ese ser humano sin una educación que lo haya apuntalado, que lo haya acompañado, que haya hecho su parte en ese crecimiento. Muy bien, vamos a iniciar entonces con este tema que nos apasiona a todos y nos involucra como ciudadanos. Ustedes saben que la gente, la educación, el proceso educativo tiene que ver con aprendizaje, tiene que ver con docentes, tiene que ver con alumnos, tiene que ver con seres humanos, ¿cierto? Muy bien, si tiene que ver con seres humanos, tiene que ver con personalidades, porque ¿qué nomás estudia o aprende? ¿Solo el cerebro del ser humano y está desprovisto del humano? No, pues, porque ese cerebro pertenece a un cuerpo, ese cuerpo pertenece a una persona y esa persona es un ser humano, ¿cierto? Entonces yo quiero llamar su atención a este aspecto que es como, para mí, un aspecto base que si no entendemos, entonces empezamos no por el principio como debiéramos para entender el asunto de manera integral. Quiero que me ayuden con este cuadrito. Si ustedes ven acá, tenemos un cuadro que habla de condicionantes, que habla de modificadores, que habla de componentes de la personalidad. Muy bien, estos elementos condicionantes le vamos a llamar a los elementos con los que venimos al mundo, con los que nacemos. Un primer condicionante se llama temperamento, que es un conjunto de rasgos bioquímicos que traemos de herencia. Ese temperamento que está allí en nuestra estructura bioquímica la heredamos un poco de papá y un poco de mamá. A este temperamento con el que hemos nacido le añadimos una influencia particular, significativa y muy importante, que a esas influencias le vamos a llamar modificadores. ¿Y quiénes son esos modificadores? El medio social y los que vienen con el medio social. ¿Quiénes vienen con el medio social? Cuando un bebé nace, viene a un seno materno, viene a ser atendido por la madre, por la familia. Muy bien. Uno de esos elementos es pues la familia, y otro componente del medio social, ¿quién es? Porque la familia es el primer elemento, decimos que es el modificador primario. ¿Quién es el segundo elemento? Pues la escuela, que es el modificador secundario. Entonces tenemos el medio social, familia, escuela y sociedad. A estos le vamos a llamar formadores, ¿correcto? El medio social que forma, que modela, que transforma, que corrige, que va puliendo, que va haciendo su parte de la tarea en esto que se llama modelar. Muy bien, temperamento más medio social, su influencia con la familia, la escuela y la sociedad, va a producir algo a lo que vamos a denominar como el primer componente. ¿Este primer componente cuál es? El carácter. Muy bien, ¿el carácter qué es entonces? Es este temperamento con la influencia del medio social. Entonces tenemos el carácter, que es lo que nosotros visibilizamos en la conducta. Nosotros no visibilizamos el temperamento. El temperamento está formando parte, es constitutivo del carácter. Lo que vemos es el carácter. Hay gente que dice, por ejemplo, ay, esa persona tiene muy mal carácter, ¿cierto? Pues estamos refiriéndonos a este primer componente que tiene, que contiene, que viene a ser
a incorporar el elemento temperamento. Luego tenemos un segundo condicionante. Escúchenme, ese segundo condicionante son las capacidades. Yo soy capaz de ser ingeniero, soy capaz de ser médico, soy capaz de ser escritor, en fin, soy capaz porque esa capacidad es una disposición de mis habilidades, de mi cerebro, de todo lo que yo he traído genéticamente por la influencia de mis padres. Si mi padre es cantante, probablemente mis condiciones para cantar sean muy buenas. Entonces, tengo la capacidad. No significa que ya lo sea. Tengo la capacidad. ¿Correcto? Muy bien. Entonces, son capacidades que traemos por herencia. También las heredamos igual que en el temperamento, un poco de papá y un poco de mamá. Muy bien. Pero estas capacidades son así y ya está. No. Las sometemos al gran modificador que es el medio social y las relaciones sociales. A este elemento lo sometemos. Estas capacidades con las que venimos lo sometemos entonces al entrenamiento temprano, al entrenamiento escolar, a la formación universitaria, a la preparación académica que un ser humano puede recibir primero de la familia, luego de la escuela, luego de la universidad, luego del trabajo, en fin, de cualquier espacio formativo. Entonces, esas capacidades, esa posibilidad, yo puedo ser ingeniero, se desarrollaría, se entrenaría si es que esta persona llega a la universidad, pasa por el colegio, llega a la universidad, se forma como ingeniero, luego entonces decimos ha recibido su modificador, su perfeccionador. Esto que viene trayendo lo perfeccionamos acá o lo corregimos, como es el caso, por ejemplo, de muchos jóvenes que tienen interés en el arte, en la pintura, el dibujo, y luego le dicen a su mamá, oye, mamita, yo quiero estudiar arte, quiero estudiar dibujo, y el papá lo aplasta en un segundo porque le dice, no, qué arte ni qué tontería, esas cosas no sirven para vivir. Así es que no importa si tú quieres o no quieres, porque eso no nos va a servir. Entonces, no recibe esta formación, este entrenamiento de la persona, no lo recibe y no está entrenado para poder resolver ese impulso que viene con su capacidad, pero que de repente pues no ha recibido el entrenamiento y termina siendo de repente, porque el papá quiso que postule a la universidad y que estudie economía, bueno, ya vaya a estudiar economía, y termina como un economista esforzándose quizás, sin mucho esfuerzo, sin muchas ganas, con mucho esmero tal vez para lograr pasar y cumplir con el propósito de los papás, pero de repente con una poca motivación. No significa, sin embargo, que su capacidad esté disminuida para eso, para nada. Ahora vamos a ver por qué. Entonces, las capacidades son las que yo traigo por herencia. Le añadimos este modificador con el entrenamiento. ¿Y qué logramos? Si es que el entrenamiento se recibe, si es que esta influencia se recibe, ¿qué logramos? Esto que se llaman inteligencias, ¿correcto? Muy bien. Entonces, tenemos carácter e inteligencias van a sumar esta estructura a la que llamamos personalidad. Personalidad no es cómo se porta la persona. Cómo se porta la persona es el carácter. Personalidad es el conjunto de características que incluyen su carácter, que incluyen sus inteligencias, que incluyen sus habilidades, que incluyen las formas en que la persona usa para desenvolverse. Esta personalidad es, decimos, un constructo. ¿Por qué? Porque lo construimos. ¿Quiénes? Tú traes un poco, pero el resto lo hacemos desde el medio social, desde las relaciones, desde la interacción con el medio, de la interacción entre los humanos, entre esa relación que produce hechos fenomenológicos, van delineando a esa personalidad. Entonces la personalidad es un constructo. Díganme ustedes, ¿la escuela participa o no participa de este propósito importante en una sociedad? ¿Participa o no? Pues claro, ¿de qué depende que las personas tengamos una personalidad y otros otra personalidad? Un poco depende de los padres y otro poco depende del medio social. Como estamos viendo, la escuela se encuentra en este papel, en el papel modificador.
La escuela es el modificador secundario, la familia es el modificador primario, la escuela es el modificador secundario. Entonces es un formador en esencia, ¿correcto? Vamos a ver entonces aquí. Ya sabemos cómo que la personalidad se construye. Y aquí quiero que ustedes observen este cuadrito. Acá tenemos actividad principal y actividades secundarias. Si ustedes ven acá, estas son las actividades principales. Si un niño, 8, 7, 9, 10 años, ¿cuál es su actividad principal? Si nos damos cuenta y respondemos de manera natural, ¿qué es lo que el niño hace la mayor parte de su tiempo y nos parece que está bien? ¿Qué hace el niño? Juega, ¿correcto? Juega. Y el juego es una actividad formadora, es una actividad correcta para el niño. ¿Y qué sentimos que está bien que haga un joven de 16, de 15, 17, 20 años? Y decimos, qué bien está haciendo. ¿Qué es esa actividad que el joven hace y nos parece que está bien y nos alegra que lo haga? ¿Qué? Estudio, ¿correcto? Estudio. ¿Y cuál es esa actividad que hace el adulto, como de 30 años, 40 años, y nos parece que es correcto? Que si no estuviera haciendo eso, diríamos, ¿qué le pasa? ¿Por qué estará así? ¿Por qué? ¿Qué le pasará? ¿Por qué no estará haciendo? ¿Cómo se llama eso? Trabajo, ¿verdad? Muy bien. El niño, su actividad principal es el juego. El joven, denominando joven también al adolescente, el joven, su actividad principal es el estudio. Y el adulto, su actividad principal es el trabajo, ¿correcto? ¿Qué quiere decir actividad principal? Quiere decir que es la actividad a la que le vamos a dar más tiempo, ¿correcto? Y tenemos actividades secundarias, relaciones sociales, recreación, cultura y deporte. Son actividades secundarias. ¿Estas actividades secundarias deben tener el mismo tiempo que esta actividad primaria? Pues no, ¿verdad? ¿Debe tener más tiempo que la actividad primaria? No, tampoco. Entonces, estas actividades que son secundarias deben tener menos tiempo en nuestra rutina que la actividad principal, que es la actividad más... Por eso es que el trabajo de 8 horas, el estudio, más o menos debe... todas las actividades principales están enfocadas en una ruta, en un propósito y en una dosificación en el tiempo. ¿Correcto? Entonces, más tiempo a la actividad principal y menos tiempo a las actividades secundarias. Ahora observamos cómo es la distribución de horas óptimas. Mire usted en este cuadrito, a ver, enfocámonos en este cuadrito, enfoquémonos. ¿Cuál es la organización óptima del tiempo? Vamos a ver, aquí tenemos actividades vitales. Vitales, ¿qué quiere decir? Actividades para la vida, ¿correcto? Que no la podemos suprimir, porque si la suprimimos, entonces nuestra salud física o mental se deteriora. Actividades vitales. ¿Cuántas son? Vamos a ver, tenemos comida. ¿Es una actividad vital o no la comida? ¿Cierto? Porque si no nos pondríamos en riesgo. ¿El sueño es una actividad secundaria? No, es una actividad vital. Tenemos que dormir porque es importante que nuestro cerebro haga intercambio de dióxido de carbono por oxígeno para que el cerebro esté recargado al día siguiente y trabaje como debe trabajar. Necesidades fisiológicas de evacuación. Nosotros podemos decir, no, hoy día no voy al baño, me toca ir al baño el próximo jueves. ¿Así podemos hacer? No, porque tenemos que ir al baño cuando así lo demande nuestro sistema digestivo o excretor. Esto es una necesidad vital, no depende de mi voluntad. Debo hacerlo, como dormir. Siempre hemos dicho, tú no duermes porque tienes sueño, ¿correcto? No, mamá, yo he escuchado muchas veces a los niños, es que no duerme mi hija, no sé, no, es que todavía no tiene sueño. Entonces yo siempre les digo a las mamás, perdón señora, uno no duerme porque tiene sueño, uno duerme porque tiene que dormir, ¿correcto? Porque tiene que dormir porque el cerebro necesita repotenciarse.
El cerebro necesita hacer ese intercambio entre dióxido de carbono y oxígeno para estar listo para trabajar al día siguiente. Eso necesita nuestro cerebro. Entonces, no puedo decir que yo voy a dormir cuando tengo sueño. Tampoco puedo decir, ay, ya voy a comer cuando yo tengo hambre. No, señor. Usted come porque tiene que nutrirse. Y para eso usted va respondiendo a una pauta constructora. ¿Que se la puso quién en primer lugar? Pues la familia, la madre, el padre, ¿cierto? El padre que le daba desayuno o que no le daba desayuno y de frente se pasaba el almuerzo, o que de repente pues comía cualquier cosa en la calle, una galleta, como a veces suelen hacer centros educativos donde la mamá tiene que llevar al niño a las 7:15 de la mañana y entonces ¿a qué hora le va a dar el desayuno? Entonces no le da el desayuno y le compra la volada al frente del colegio, le compra pues un frugos y una galleta. Y listo, ya tiene, ya vas tomando. Y listo, se resolvió el problema. ¿Eso será realmente un desayuno? ¿Es una práctica correcta? ¿Es una rutina correcta? Entonces, efectivamente, la comida es una necesidad y una actividad vital. El sueño también, las necesidades fisiológicas también. ¿Y por qué hemos incluido aquí esto que se llama organización personal privado? En esta actividad tiene que ver, por ejemplo, la organización de la habitación personal, el tender la cama, el organizar su ropa. Pero usted dirá, ay, no, pero eso no es vital. No, perdóneme, absolutamente importante. ¿Por qué? Porque una persona que no destina tiempo a su organización personal, ¿qué pasa con su vida? Se desorganiza. Entonces, un día la cama extendida, mañana basura, pasado mañana la ropa revuelta y después agregamos el desorden. Entonces, hay una cosa muy sencilla que yo quiero que recuerde en este punto. Tal como es afuera, es adentro. Si está desordenado mi espacio vital, donde yo me desenvuelvo, donde yo duermo, donde yo trabajo, donde yo leo, si es mi espacio personal, eso está caótico, ¿cuál es el indicador? Que aquí está caótico. Y si aquí está caótico, vamos acercándonos a la educación, si aquí está caótico, yo podré ser capaz de aprender. Seguro, pero en desorden. Por ahí haciendo la pelea, ¿cierto? ¿Será óptimo mi rendimiento? No, definitivamente no. Entonces, una parte de la organización personal la consideramos aquí entre actividades vitales. Y la otra parte ya tenemos actividades vitales 13 horas. Entre comida, ya ustedes saben, el sueño, más o menos son un promedio de 8 horas. Necesidades ya tenemos en todas estas actividades tenemos 13 horas, destinado 13 horas, porque así, por ejemplo, 2 horas estamos destinando para comida, 8 horas para sueño, 2 horas para necesidades, sumando, para necesidades fisiológicas y 1 hora para actividades, para organización personal. Luego tenemos 11 horas de actividades primarias o principales y actividades secundarias. Aquí tenemos la actividad principal, 8 horas va a trabajar usted, más 1 hora de tránsito, de traslado, de organización, porque usted no es que sale y ya está en el colegio, no es que sale y ya está en el trabajo, no. Entonces, 8 horas más 1 hora de organización, tenemos 9 horas. Y luego tenemos actividades secundarias. ¿Cómo las distribuimos? Actividades secundarias un total de 2 horas. Entre las que tenemos actividades que son relacionadas a la organización personal, pero de carácter familiar. Quiere decir eso, lavo mi taza, lavo mis trastos, colaboro con echar la basura, le ayudo a mi mamá a poner la mesa, ayudo en la casa a colaborar con pelar las papas, etc. Organización personal, ¿correcto? Y además, recreación, porque no es que todos los días tenemos que dedicarnos solo a la actividad principal, tenemos que tener una recreación o un descanso, solo un descanso. Entonces tenemos acá 2 horas entre estas 2 actividades secundarias, ¿ya? 2 horas. Ahí sí tenemos 13 horas más 11 horas, ahí están las 24 horas del día. ¿Correcto? Tomen nota de esto, estimados amigos, tomen nota de eso. ¿Cuánto tiempo estamos manejando en la escuela? Ojo con esto, a ver, tiempos de escuela.
Actualmente, 8 de la mañana a 2:30 de la tarde aproximadamente. ¿Cuántas horas hay ahí? 6 horas y 30 minutos. 6 horas y 30 minutos en aula. ¿Ah? Y no me refiero a los colegios que tienen el propósito de pretender ser más competitivos y exigen a los chicos quedarse hasta las 3 o 4, a veces incluso hasta las 5 de la tarde. A esos no me refiero. Me refiero al promedio de 6 horas y media, más o menos. Y luego, tareas. Se hace conocido las tareas, muy bien. Concedidas tareas con 4 horas y media. Aproximadamente empiezan a desarrollar las tareas a las 4:30. Porque claro, llegan de las 2:30, llegan a las 3 de la tarde, 3:30, porque tienen que transportarse, bueno, tienen que cambiarse y luego se sientan a almorzar. Más o menos están empezando porque las mamás siempre dicen, vaya a hacer su tarea, ya terminaste, ya, vaya a hacer la tarea. 4:30, ¿cierto? De 4:30 hasta las 8, un aproximado, ¿eh? No me refiero a los colegios que quieren o pretenden hacernos creer que son muy exigentes y que dejan pues 4, 5 o 6 horas. No, vamos a referirnos solo al promedio. ¿Cuánto les toma a ese promedio? 3 horas y media, ¿correcto? En casa, pero relacionado con la escuela. Porque estas actividades de tareas y transcripciones y dibujos y pegar y preparar trabajos y etcétera son destinados para la escuela. Entonces, ¿cuántas horas estamos destinando a esta actividad, a la escuela? 6 más 3, 9, 10 horas. En la casa, tareas y otros, y en total son 10 horas. Pero le añadimos 1 hora de transporte, porque aquí estamos hablando de horas duras, de 8 a 2:30, de 4:30 empezar a hacer hasta las 8. No estamos hablando del tránsito de ida y vuelta. Entonces, le añadimos 10 horas más 1 hora. ¿Cuántas horas entonces están destinadas para eso? 11 horas. ¿Correcto? 11 horas cuando la actividad principal aquí estábamos considerando aproximadamente 8 horas, ¿no? En este caso, 8 más 1, 9 horas. Aquí estamos considerando ya 2 horas por demás. Ahora bien, si todo esto es exactamente así, entonces, ¿qué está ocurriendo? Solamente estamos hablándonos aquí de un punto, de un solo aspecto, que es el tiempo que usa la escuela para construir, para hacer inteligencias, para preparar aprendizajes, para desarrollar personalidades. Estamos hablando, ¿sí? Elizabeth Alarcón dice, felicitaciones doctora Victoria en su día, totalmente de acuerdo con usted. Los docentes tenemos tremendos desafíos, cambiar paradigmas no es fácil, éxito. Muy bien, cambiar paradigmas. En eso estamos, Elizabeth, bienvenida. Muy bien, entonces sabemos. Grimaldo Oruro dice, felicidades doctora Victoria en el Día del Psicólogo. Gracias. Y gracias por sus enseñanzas. Muy bien, gracias, bienvenido. Evelyn Bazán dice, muy buenas tardes, Victoria La Cruz Garcés, escuchándote con mucha atención junto a la familia. Gracias por compartir temas muy importantes. Muchas gracias, bienvenida, Evelyn. Felipe López, acá escuchando el aspecto educativo en el tema de capacidades. Muy bien, gracias Felipe, es un maestro que está en línea, estamos en el mismo camino. Muy bien. Entonces, si continuamos, ya sabemos que la escuela entonces tiene que considerar la personalidad porque trabaja con seres humanos, con personas, y por lo tanto tiene que considerar cómo es que esta organización del tiempo debe estar contribuyendo con la formación de esta personalidad. Por lo tanto, esta forma de organizar la escuela, así nomás, solo trabajando con los tiempos, es decir, los tiempos relacionados a este punto en particular, solo al tiempo. Ya estamos allí en un problema porque encontramos 2 horas por demás. Y esto es que consideramos a las escuelas que han terminado a las 2:30. No estamos considerando las escuelas de tipo pre, que hay muchas que dicen, no, es que yo soy muy exigente, que acá nosotros les vamos a formar completo y les vamos a entrenar bien y se quedan hasta las 3, hasta las 4, hasta las 5. Tengo conocimiento que hay colegios que trabajan hasta las 5. Entonces aquí ya no estamos hablando de 11 horas, estaríamos hablando de 14, 15 horas. ¿Y eso qué es? ¿Contribuye con la personalidad? ¿Contribuye con esta organización? ¿Contribuye con esta organización? ¿A quién le está quitando? Porque le estamos dando actividad principal más horas. ¿A quién le estamos quitando? Probablemente aquí y también probablemente aquí. Esto entonces, ¿qué representa? Una alteración en la estructura de la formación de la personalidad. Solo con eso, un tema, una arista del problema.
solo con el tiempo de la escuela ya estamos afectando gravemente la estructuración de la personalidad. Ahora, pasamos, por ejemplo, a otro tema. Ya está, salimos de este asunto del tiempo y de la estructura de la personalidad que ya sabemos que la escuela no respeta. Quiere decir, a la escuela no le importa si se forman buenas personalidades o malas personalidades. Si se forman personalidades estables, armónicas, saludables, no le importa, porque tiene que cumplir otros propósitos. Veamos entonces otra lista del problema que nosotros sabemos y que lo contrastamos con la realidad porque lo hemos constatado. Todos hemos visto el grado de violencia extrema que vive nuestro país en estos últimos tiempos, ¿verdad? Y hemos visto indemnes porque la autoridad poco puede hacer y solo interviene de manera coercitiva, solo interviene para castigar. Es como esos policías que muchas veces he podido observar que están esperando en una curva peligrosa donde siempre los conductores infringen, porque como es una curva que debe tener ciertas precauciones, los policías se quedan paraditos a la vuelta para esperar que el conductor entre indebidamente y les caen con su multa. ¿Ha visto usted? Muy bien. Esa actitud vamos a observar. La escuela o el Estado, el gobierno, en todos estos años, ¿cómo ha enfrentado la violencia? ¿Cómo ha enfrentado la actitud hostil de tantos de miles de adolescentes y estudiantes en el país? ¿Cómo lo ha enfrentado? Simplemente con la persecución, con la amenaza, con la coacción, ¿verdad? Y aquí nos vamos a dar cuenta de un factor importante que tal vez no estamos percibiendo y que ocurre no solo en las casas, sino fundamentalmente en las escuelas. La autoestima y la identidad. La autoestima, ¿qué me permite? Me permite una correcta autopercepción, me permite una correcta autoimagen, me permite una mejor seguridad, me permite un desarrollo asertivo y todo esto, autopercepción, autoimagen, seguridad, asertividad, todo eso me ayuda a crecer como persona, a crecer como ser humano. Pero veamos, por ejemplo, la escuela fortalece la autoestima, fortalece la identidad. Cantar el himno nacional, yo recuerdo mucho los momentos de mi escuela cuando cantábamos el himno nacional y salíamos a la formación y salíamos a los desfiles, porque había una suerte de efervescencia patriótica que nos imprimía, porque la directora cantaba, porque los profesores cantaban su himno y nosotros, eso nos impelía a cantar con ese mismo entusiasmo. Pero si a ti te dicen ya todos salgan al patio, ya sí, entonces vamos a cantar el himno nacional, sí, rapidito canten el himno nacional, tal, y listo, y nos vamos todos corriendo a los salones sin mayor, sin mayor seriedad, porque no, es que es más importante entrar rápido a las clases porque necesitamos desarrollar los temas de matemáticas, de geometría, de historia, de geografía, de inglés, etcétera, etcétera. Y entonces solo cumplimos con la formalidad de cantar el himno, de hablar un poquito de la historia, tal vez en un espacio patriótico o cívico-patriótico, como le llaman en la formación, y se toman ahí unos minutos, rápido, porque tienen que entrar a clases. Entonces, ¿qué sensación le damos al estudiante cuando eso ocurre? La sensación de que, bueno, estas actividades no, en mi escuela nadie marcha, no participamos en los desfiles porque eso nos parece que está de más, es una tontería ir a desfilar. Entonces no, porque nosotros tenemos muchas clases de matemáticas, tenemos muchas clases de inglés, tenemos muchas clases de historia, de geografía, de aritmética, etc. Entonces no tenemos que estar perdiendo el tiempo en marchar. Bueno, ciertamente el desfile no es por sí mismo una actividad, digamos, valiosa, pero trae consigo un propósito. ¿Qué es el propósito de la identidad? ¿Qué es el propósito de esta especie de unción patriótica que va compartiéndose, que va inspirándose? Entonces, cuando tú le das importancia a algo, le das tiempo, le das esmero, le das esfuerzo, ¿cierto? Cuando me demuestras tu desinterés es cuando me quitas el tiempo, cuando no tienes esmero para eso y cuando no te importa un pepino. Entonces, no me lo tienes que decir, solo lo tengo que observar.
Y entonces si observo que la escuela tiene ese comportamiento, ergo no es importante, por lo tanto tampoco es importante para mí. ¿Correcto? Estas son las escuelas de hoy. Escuelas que ya no alimentan ese espíritu vinculado a la patria y tampoco alimentan esto que es importante, referirse a la autoestima. Yo recuerdo, por ejemplo, un detalle. Encontré en un aula un estudiante de quinto de secundaria que traía siempre su capucha puesta, así, puesta totalmente acá, y entraba al colegio y todo el mundo lo detenía en la puerta y le decía, ay, sácate la capucha, sáquese la capucha, estudiante. Y entonces él decía, ay, ya se sacaba, pero todo con un cierto fastidio, y bueno, porque le ordenaban, pasaba el control de esa persona y más allá se lo volvía a poner. Y cuando entraba al salón, este alumnito se volvía a poner su casucha. Entonces, como se volvía a poner su casucha, su capucha, algunos estudiantes no le hacían caso, bueno, pues es un compañero, pues lo respetaban, ¿no? Algunos profesores tampoco le hacían mucho caso, bueno, la capucha es de su gusto, pues no le hacían mucho caso. Pero algunos otros que creen que son muy importantes, son muy serios, muy rígidos, muy ¿no? Y le decían, ay, alumno, sáquese esa capucha de la cabeza. Y entonces el alumnito entraba en esas controversias pues internas que o obedece al profesor o no le obedece al profesor. Muchas veces lo he visto en la complicación de sacárselo y ponérselo a la mitad, pero particularmente con los profesores más exigentes él lo hacía, ¿no? Pero era muy evidente que el chico sufría con esa capucha y con esa orden del profesor que se la quite. Entonces, como lo observé varias veces en una de esas oportunidades, y lo invité, estábamos conversando, y le digo, ¿tú sueles usar las casacas con capucha siempre? ¿Otras casacas tuyas no tienen capucha? No, sí, a mí me gusta la capucha porque, bueno, conversamos de varias cosas y entre ellas me pudo decir que la capucha representaba para él una forma de taparse, porque a veces sentía que su cabello era muy corto, que su cabello era muy lacio, sentía que lo estaban mirando mucho, entonces no le gustaba que lo miren, no le gustaba que el pelo lo tuviera así, hubiera preferido tener otro pelo, porque él me dijo, por ejemplo, a mí me gustaría tener así como usted rulos, pero mi pelo es muy lacio, así, y yo no lo he visto, le digo, ¿cómo es? Y me mostró, y era efectivamente un lacio, pero un lacio normal, como cualquier pelo lacio. ¿Qué notamos entonces? ¿Qué notamos? Notamos un problema de autoimagen, ¿cierto? Tiene un problema con su autoimagen, tiene un problema con su autopercepción, tiene un problema con su seguridad personal y entonces tiene un problema, decimos, de autoestima, ¿correcto? Es bueno que el auxiliar le diga, sácate esa capucha y sáquese usted la casaca y que el profesor lo conmine a hacerlo como si fuera una orden por indisciplina. ¿Es bueno eso? ¿Colabora con fortalecer la autoestima? ¿O lo pone en evidencia y más bien lo lastima, obligándolo coercitivamente a hacer algo frente a lo que él tiene temor? ¿Qué está haciendo la escuela allí? ¿Colabora con la autoestima o más bien la agrede? Por cierto, la agrede y la lastima. Y eso es lo que haría cualquier auxiliar si es que viera que eso estuviera pasando. Entonces, tiene que ver con que este alumno tenga, digamos, capacidad asertiva, seguridad para intervenir, seguridad para exponer. Tiene que ver este principio como autoestima. Si esto no lo tiene desarrollado, entrenado, pues estas características van a estar seguramente en dificultades. Por lo tanto, a este estudiante le será difícil crecer emocionalmente, crecer académicamente, crecer como persona socialmente, le va a ser difícil crecer. Mínimamente eso. Entonces, ¿qué va a ocurrir después en esta escuela donde estas características se van dando? Es una escuela, solo por este detalle, estimados amigos, si nos damos cuenta, solo por este detalle ya sabemos que es una escuela crítica.
O sea, es una escuela de dificultad. Es una escuela donde hay prejuicios, ¿correcto? Y es una escuela donde se califica. Bueno, malo, desobediente, etc. Se califica, entre comillas. Entonces, hablamos de qué cosas, de parámetros. ¿Qué son? Parámetros étnicos, parámetros físicos, parámetros económicos, parámetros socioculturales y pueden haber parámetros incluso hasta sexuales. Estos parámetros nos obligan, nos encasillan, nos entubulan. ¿Para qué? Para que nosotros después vamos a tener resultados. Si actuamos con esos prejuicios, si decimos cholo, negro, feo, chato, en fin, como ocurre en las escuelas, sabemos que ocurre, claro, cada vez más los docentes hacen sus mejores esfuerzos en las aulas para evitar el bullying, para evitar la discriminación racial, para evitar la discriminación por opción sexual, en fin, los docentes hacen mucho esfuerzo. Sin embargo, todos sabemos que no es posible desaparecerlo. Que ocurre porque el ser humano está siendo petardeado por diversas aristas. Cuidamos esto, pero no nos damos cuenta de las puertas abiertas que dejamos alrededor. Y entonces una escuela con esta característica, con problemas de identidad, donde no amamos a la patria, tampoco probablemente, pues, cómo amaremos los símbolos, cómo amaremos a la tierra, cómo amaremos nuestra historia, si ni siquiera nos identificamos con ella, ¿cierto? Entonces, ¿qué estamos propiciando? Una formación absolutamente contraria, donde hay timidez, donde hay tristeza, donde hay retraimiento, donde hay enojo, donde hay miedo, donde hay rabia, donde hay resentimiento. Y por cierto, todo eso va a estar relacionado con algo que se llama agresividad. ¿Sí? Lázaro Falcón dice, felicitaciones, doctora Victoria, excelente su labor educativa. Muchas gracias, qué placer encontrarlo, mi estimado amigo. Gracias por acompañarnos. Hay una consulta, hay dos consultas de Franz Ropi, pero antes me gustaría contestarle a Javier Valencia que me está diciendo, Lisa, se paraliza el audio y la imagen por 2 o 3 segundos por vez. Gracias, en realidad debe ser su internet porque la transmisión está fluyendo bien. Quería responderle para que no se preocupe, porque gracias, ha puesto Javier. 2 comentarios al respecto. Bueno, ahora sí con la consulta de Franz Ropi. A ver, díganos. Dice, primero dice, gran aporte, muy buena exposición, saludos también a Carlos y a Lucho. Y luego dice, una consulta, hay personas muy inteligentes, pero por la indisciplina no logran sus objetivos. ¿Cómo mejorar la disciplina? Muy bien, muy bien. Y la otra consulta es, ¿qué hacer cuando un niño es muy tímido? Muy bien, gracias por las consultas, me da espacio para trabajar en esos temas. Muy bien, entonces ya sabemos que si no respetamos la autoestima, no fortalecemos la identidad, vamos a tener respuestas de este tipo. Vamos a tener timidez, retraimiento, tristeza, enojo, miedo, rabia, y todo eso se deriva en un comportamiento de agresividad, en un comportamiento que tiene resentimiento, que hay evidencia de hostilidad y de agresividad. ¿Ha visto usted cuántos chicos son violentos en la escuela? Sí que son violentos porque nacieron así perversos y malos. No. Entonces, ¿por qué fue que tuvieron esa actitud? Pues esa actitud tiene mucho que ver con cómo estamos manejando las cosas. Ahora, otra arista más que es muy importante, estimados amigos, tiene que ver con la moral de la escuela. La moral autonómica o la moral heteronómica. ¿Qué significa? ¿Moral autonómica o moral heteronómica? Quiere decir, la escuela tiene auxiliares, la escuela tiene maestros. Los alumnos se portan bien si está la escuela con maestros y con auxiliares. Pero desaparezcamos a los operadores educativos y se quedan solo los chicos. ¿Cómo se portan? Pues mal, dice todo el mundo, ¿verdad? ¿Cómo se portan los trabajadores cuando no están sus supervisores o sus jefes? Estamos hablando de adultos. Usted tiene la respuesta. Porque estamos acostumbrados a manejarnos con esta moral heteronómica. Me porto bien si me están mirando. Pórtate bien, te están mirando. Pórtate bien, está el profesor. Pórtate bien, ya viene el auxiliar. Cuando no hemos entrenado ni a la escuela ni a las personas, porque eso no está en el modelo educativo. No hemos entrenado a las personas para desarrollar esto que se llama moral autonómica, la moral que sirve, que me acompaña y que me acompaña siempre, moral autonómica.
Yo donde quiera que voy, voy con mi moral. Estén mirándome o no estén mirándome. ¿Las escuelas trabajan con esto? No, por eso necesitan poner más tutores, más auxiliares, más profesores que miren y más persecución y más cultura de la sospecha. Muy bien, ustedes recuerdan vamos a ver, ¿usted recuerda este cartel que lo hemos traído y lo trabajamos hace poquito? ¿Recuerda? Hemisferio izquierdo, hemisferio derecho, trabajamos, dijimos, recuerden ustedes, hemisferio izquierdo es el inteligente, el calculista, el que razona, el que hace uso de su razonamiento lógico, dirigido a los hechos y al cálculo, tiene inteligencia racional, ¿verdad? ¿Se acuerdan? Y el otro, el hemisferio derecho, el que es de la creación, de la intuición, del arte, de los patrones, del rompenormas, de las cualidades, de los conceptos. El hemisferio que integra y que hace creación. El hemisferio que trabaja entonces esta inteligencia emocional. Y habíamos dicho que el pensamiento fuerte se dirige ¿a qué? Al uso de ambos hemisferios. ¿A qué hemisferio, de qué hemisferio entonces se ocupa la escuela hoy? ¿A qué hemisferio se dedica la escuela hoy? Si vamos a observar, a ver, permítanme, vamos a ir terminando con este modelo actual. Vamos a ver qué modelo tenemos de educación hoy. ¿Cuál es el modelo que sostenemos? ¿Cuál es el modelo que reciben nuestros estudiantes? ¿Qué características tiene nuestra escuela ahora? Si observamos este cuadrito, a ver, este cuadrito acá, quiero que miremos este cuadrito que acabo de poner, modelo educativo actual. Modelo educativo actual, acá. Vamos a mirar este modelo. Si nosotros encontramos una escuela con estas características, ustedes me dirán si es que esta es la característica del modelo actual. A ver, observamos un modelo educativo automatista. ¿Por qué automatista? Porque el profesor escribe y el alumno copia, porque los textos vienen hechos en lenguaje para adultos y por lo tanto el profesor se tiene que ver obligado a interpretar. Entonces, una escuela donde el alumno escucha y el profesor habla, con algunos pequeños cambios ahora desde la escuela pública intentando desarrollar algo que ellos le han llamado entrenamiento por competencias. Pero esta escuela sigue siendo automatista, repetidora, transcriptora del libro al cuaderno, autoritaria. Yo sé, tú escuchas y repites. Yo soy el que sé, tú eres el que aprende. ¿Cuántas escuelas preuniversitarias tenemos que trabajan esto? Reactivas, porque empiezan a desarrollar conceptos para que solo el alumno participe a modo de respuesta. Jornadas largas, es decir, ya hemos hablado de 8 a 2:30 o 3 o 4 o 5 jornadas largas que propician laxitud, modorra, aburrimiento, rutina, método tradicional que favorece la inatención, textos impropios porque están hechos en lenguaje que no entienden los alumnos y que se los tienen que interpretar. Una escuela que no desarrolla el conocimiento del cerebro y que no entrena las inteligencias. Una escuela que no fortalece habilidades del pensamiento porque ni siquiera sabe que el pensamiento es una descarga neuroquímica. Una escuela que es individualista, que le dice, porque es calificada, ¿se acuerda usted de la calificación? Tiene que calificarse de 0 a 20. Entonces esa escuela es individualista. Lo que tú sabes, lo que tú no sabes. 0, te sacaste 10, te sacaste 8, te sacaste 20. ¿Cuánto te sacaste? Sin contacto con la realidad. Una escuela instructivista, solo para el currículo. Una escuela que enseña aritmética, álgebra, geometría, trigonometría, etcétera, 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 porque tienen que ingresar a la universidad, porque entienden que a cuanto más conceptos, más datos, más inteligencia. Ya sabemos que esa es una premisa falsa, totalmente falsa. Sin embargo, encontramos que en esa currícula no hay un contacto con la realidad. En esa currícula lo único que se provoca es esta visión instructivista que provoca ¿qué cosa? Desadaptación, desafío, resistencia a la autoridad, y está hecha sobre todo no para pensar, sino solo para repetir.
A ver. Mavis Brazón dice, bien interesante todo lo que planteas y sacas a la luz, misma situación y realidad en mi país, Venezuela y Latinoamérica. El izquierdo es del cual se ocupa en general las escuelas de hoy, el hemisferio izquierdo. Así es. Justamente, muy bien, Mavis, muy bien. Vamos concluyendo entonces. ¿De qué nos ocupamos en la escuela hoy? De este hemisferio izquierdo. O sea, solo entrenamos la inteligencia racional, mis queridos amigos. ¿Para qué sirve eso? Para repetir conceptos aprendidos de fuera. ¿Qué me dicen en Estados Unidos? ¿Qué me dicen en Alemania? ¿Qué me dicen en Inglaterra? Ah, ya, eso lo voy a repetir. Ahora estamos viviendo una pandemia. ¿El protocolo de dónde vino? Pues de la OMS. Alguien propuso un protocolo. Acá tenemos médicos, acá tenemos neumólogos muy buenos, acá tenemos inteligentes profesionales que pueden desarrollar un protocolo eficiente. Pero no, tenemos que obedecer lo que nos dicen, porque lo que nos dicen de fuera quizás, tal vez, posiblemente sea mejor. ¿Ah? ¿Pero quién nos enseñó eso? ¿Nos dice que nuestra propia conclusión? No, señor. Nos dice el razonamiento por el cual hemos sido entrenados. Hemos sido entrenados para pensar con esto, porque esto no importa. No importa el arte, no importa la intuición, no importa la creatividad, no importa. No. Hay escuelas que ahora dicen, no enseñan arte, ponen el arte ahí, pero no lo desarrollan. Entonces, no importa. Los patrones sinestésicos no importan. No importa si tú caminas erguido, no importa si tienes buena postura, no importa si obedeces, no importa si inventas. Eso no importa. No se entrena para el hemisferio derecho. Entonces, ¿qué proponemos nosotros? Proponemos una escuela diferente que fortalezca autoestima e identidad. Este modelo liberador es el que proponemos. Explorador de enlaces cognitivos, el conocimiento anterior enlazado al conocimiento nuevo, de autorregulación, una escuela de latencias cortas donde no hayan jornadas largas y aburridas, que son jornadas para inatención, porque estas jornadas fracturan la atención, porque es justamente estas jornadas de latencias cortas permiten respeto por el cerebro subsunsor. Nosotros en el cerebro tenemos periodos subsunsores, es decir, de 5 a 8 años el niño no va a escuchar más que de 8 a 10 minutos. Si usted quiere tener a un niño de 8 años escuchando una clase de 30, pues tenga usted la seguridad que después de los 10 minutos no le están escuchando ni una letra. Y de 8 años para 11 años no excede los 11 o 12 minutos de subsunción. Y de 11 años a 16 años, que es el periodo de la secundaria, no excede los 15 minutos de subsunción, queridos directores, dueños de escuelas. 15 minutos de subsunción. Quiere decir entonces que el minuto 20 el alumno ya está en otra. Por eso es que el alumno está haciendo bolitas para tirarle papelitos al profesor, por eso es que el alumno pide permiso al baño porque ya se cansó, por eso el alumno se mueve, por eso el alumno conversa. No conversa porque no le importa lo que usted dice, sino conversa porque está luchando contra la modorra, porque su cerebro tiene fases subsunsoras que tienen que ser respetadas, y como no son respetadas, se afecta, se daña, se lesiona el cerebro. Necesitamos aulas activas, no aulas sumisas, quietas, estáticas. Necesitamos un currículo que engarce a la realidad, no un currículo inventado, copiado sumisamente de modelos antiguos y sobre todo de modelos completamente anquilosados. Necesitamos una escuela de anclaje, es decir, que enganche realmente el conocimiento anterior, el conocimiento de la experiencia valiosa, el conocimiento de que nos da el aprendizaje de la vida, que se enganche a nuevos datos, pero eso no puede hacerse en una escuela estática, en un aula básica, en un aula lineal donde todo esté quieto, donde el alumno esté en silencio y el único que hable es el profesor. Ah, claro, bueno, ahora dirán, no, es que usamos medios audiovisuales, ahora le ponemos videos. Claro, la profesora se sienta y le pone el video y el video es el que enseña. Pues no, la experiencia es la interacción, tiene que ver con el uso de la sinestesia, de la kinestesia, con el uso de todas las habilidades del cuerpo. Romper esa cronobiología regular que usa el cerebro para entrar a un proceso de estrés. Usted conoce el estrés, ¿no es cierto? Muy bien, el estrés es el estrés negativo, es el estrés que nos pone a tope cuando tenemos una gran cantidad de adrenalina y cortisol en sangre. Y ese cortisol que está produciendo nuestro cerebro de manera alta cuando estamos en estrés,
a veces nos coloca en una situación de exigencia para resolver problemas ahora. Esa condición se llama egoestrés. Esa condición se llama egoestrés. Y el egoestrés es una condición especial de alta energía, de alta capacidad. Ese esfuerzo energético importante es el que tiene que ver con el egoestrés, con la capacidad para hacer cosas, para inventar cosas, para crear cosas, para explorar. ¿Qué escuela utiliza la emoción para despertar conocimientos? Lo hacen, he visto, brillantes y honrosas excepciones algunos maestros en las provincias que tienen altísima exigencia porque no solo luchan con el clima, luchan con las dificultades geográficas, tienen que trasladarse kilómetros de kilómetros para llegar a sus alumnos, sacan a sus alumnos de sus casas. Esa variable experiencial que no la tenemos en la capital porque el profesor tiene que estar en el aula y el profesor tiene que estar en su pupitre y muchas veces el profesor tiene que estar sometido a una serie de presiones con exigencias documentarias porque se le pide carpeta pedagógica, informes, registros, planes curriculares, se le pide programas, se le pide informe de competencias, se le pide lista de cotejo, se le pide una serie de documentos que no sirven para nada. Perdóneme usted, esos documentos no sirven para nada. ¿Por qué no sirven para nada? Porque toman el tiempo del profesor, que debiera estar inventando, que debiera hacer uso de su propia creatividad para estar escribiendo y escribiendo modelos, donde la mayor parte de profesores, porque no les alcanza el tiempo, si no, no podrían hacer sus clases. Entonces, ¿qué usan? Todo ese tiempo de hacer papelería, lo usan para copiar y pegar, porque claro, no les queda de otra. Tienen que hacer clases y tienen que usar sus mejores habilidades, tienen que usar sus inteligencias, tienen que inventarse herramientas, mis queridos amigos, inventarse herramientas porque no existe un modelo que les diga, cuando suceda esto en el aula tú vas a usar esta herramienta. Por ejemplo, para control de contingencias conductuales. La escuela no enseña. La escuela, ¿quién le enseña al maestro herramientas para emplear de orden psicopedagógico que le permita mejorar las conductas de los alumnos? No. ¿Qué hace el profesor en secundaria cuando el alumno se porta mal? Le dice, fuera de acá. Ya, salga usted de la clase porque me está interrumpiendo. Y lo echa para fuera del aula a fin de que el auxiliar esté ocupándose del tema. ¿Qué hizo el profesor? Pues muchas veces tira la toalla porque no puede gobernar un salón de 30 alumnos, porque le cuesta trabajo, porque ya hemos visto que gracias a estos problemas que el modelo de escuela que tenemos propicia, tenemos alumnos agresivos, hostiles, difíciles, conflictivos, y otro tanto de alumnos sumisos, repetidores, genuflexos, calladitos, obedientes, que en suma es lo que queremos. ¿Eso es realmente lo que perseguimos en el modelo educativo? ¿Perseguimos entonces un alumno silencioso, un alumno quedito, obediente, que solo repita los conceptos, repita los conocimientos y repita los modelos? ¿Qué tipo de sociedad queremos formar? ¿Qué tipo de ciudadanos estamos formando? ¿Repetidores, poco razonantes, poco críticos? Entonces estamos solamente formando repetidores. Necesitamos una escuela con cambios bioquímicos para aumentar el rendimiento. Necesitamos una escuela formadora, no una escuela instructivista. Necesitamos una escuela colectivista, solidaria, no una escuela individualista. Necesitamos una escuela que sea capaz de oponerse al uso de las calificaciones vigesimales, de esta calificación a través de la nota. No debe haber nota. ¿A usted le gustaría que a su esposa o que al esposo que le tocó cocinar o a su hija alguien le esté poniendo nota mientras está aprendiendo a cocinar? Hoy día cocinaste arroz con pollo más o menos, te pongo 12. Mañana voy a ver cómo cocina. ¿Así le gustaría a usted que alguien le esté evaluando? Pues no, el aprendizaje es un proceso natural, el cerebro humano está listo para aprender, el cerebro humano es capaz de aprender, el cerebro humano tiene la posibilidad de aprender porque para eso está diseñado. Usemos el cerebro humano en su magnificencia, en su perfección, en su grandiosidad, porque responde a un diseño perfecto. No fabriquemos oportunidades a través de herramientas banales para meterle como si el cerebro humano fuera un depósito, echarle datos y datos y datos y a ver cuántos de esos datos se quedan en esa cabeza. Ese modelo ha fracasado. Y ese modelo que pretende insertar ahora los estados, porque la pandemia exige que estemos encerrados,
Ah, entonces hay que usar el Internet para que el Internet sirva para dar conocimiento. Señores, si nosotros fortalecemos una escuela usada a través de los medios virtuales, entonces, pues ¿para qué necesitamos al maestro? Porque si podemos ver videos, si podemos ver películas, si podemos ver muchos documentales que nos pueden enseñar diversos temas. Para el dato no necesitamos a los maestros. ¡Ojo! ¿Para qué necesitamos a los maestros? Y una sociedad como la nuestra y como el mundo entero requiere de maestros. Pero maestros para formar, maestros para entrenar habilidades, maestros para desarrollar inteligencias, maestros para desarrollar competencias para crecer, maestros para que hagan de las personalidades esas estructuras valiosas, importantes, valientes, creativas, intuitivas. Para eso necesitamos a los maestros. Démosle al maestro el lugar que tiene, esa majestuosidad de la docencia que ahora se ha convertido en ser solo un profesor. No, señor, necesitamos que esos profesores sean respetados como maestros, pero va desarrollando en ellos, sacando de adentro de su propia creatividad, de ellos, sacando lo mejor que es su creatividad, que es su capacidad para dirigirse, que es su capacidad para desarrollar sus propias herramientas pedagógicas. No condenemos al maestro a desarrollar pilas de documentos que no sirven para nada, porque estoy completamente segura, y que usted, si es maestro, sabe que lo que estoy diciendo es verdad. Estoy completamente segura que nadie lee esos documentos que los maestros tienen que hacer horas de horas en sus casas. Es decir, trabajan las 8 horas en el aula, pero también tienen que trabajar 8 horas más respecto del aula y de la escuela en sus casas. Se les paga por esas 16 horas o por esas 20 horas que el maestro ahora le dedica. Ahora, en esta pandemia, existen maestros que trabajan 24 horas porque tienen que estar todo el día contestando preguntas, solucionando dudas a los padres. Por favor, a los padres de familia les decimos, que no se preocupen por cuántas horas reciben o cuántas horas menos. Ese no es el meollo del asunto, mis queridos amigos. El meollo del asunto no es cuántas horas de matemáticas reciben o cuántas horas de historia reciben. No, señora, ya estoy demostrando. La ciencia lo demuestra. El cerebro tiene periodos subsensores para aprender, no necesita más. Si usted le enseña 2 horas continuas de matemática a su hijo, pues tenga la seguridad que solo 15 minutos de ello estará escuchando. Lo demás no. Entonces, no forcemos, respetemos el cerebro, pero para respetarlo hay que conocerlo. Y a eso nos estamos refiriendo. ¿Por qué tenemos que conocerlo? Mavis Brazón dice, chévere, videos, pero hoy en día, ¿cuál videos si tantos niños no tienen la tecnología ni acceso a internet? Ya por allí hay exclusión y se vulnera el derecho fundamental a la educación. Así es. Claro, los videos están, el internet está allí, el internet puede servir, nos podemos usar videos, documentales, etc. Pero obviamente ahí hay un filtro que hay que pasar. Los datos podemos... La instrucción, la información, el dato lo podemos obtener. Existe, el internet ahora es completamente un libro abierto. Pero no necesitamos al maestro para darnos datos. Tenemos que salir de la escuela instructivista a la escuela formadora. Tenemos que salir de esa escuela individualista para ir a una escuela solidaria. Tenemos que salir de esta escuela automatista de repeticiones a una escuela de producción, de invención, de creación. Tenemos que entrenar habilidades del pensamiento. Tenemos que ir a desarrollar capacidad para crear, para proponer, para innovar. Esa es la escuela que tenemos necesidad ahora de crear. Esto, queridos amigos, nos permite salir de este modelo. A ver, si me permiten aquí, vamos a dejarles con Y respondiendo a la pregunta de Franz Rosby, ¿qué hacer cuando un niño es muy tímido? Y la otra, ¿cómo mejorar la disciplina? Muy bien. Entonces decimos que debemos salir de este modelo actual, que es un modelo anómico, que es un modelo completamente automatista, para ir a un modelo explorador y de grandes invenciones. Es decir, vamos a un modelo donde se use el cerebro integral, el hemisferio izquierdo y el hemisferio derecho, para desarrollar pensamientos fuertes. Salir del modelo repetitivo y sumiso que solo usa el cerebro izquierdo. De esa escuela, ojo con esto, escuela hecha para tribus globales, donde solo vamos a producir ratones encerrados y obedientes. ¿Escuchó? Ojo, padres de familia, maestros y escuela pública.
Estamos yendo a esta escuela, a una escuela de repetidores, de mnemotecnistas, de automatistas, de personas convertidas en robots que solo tienen capacidad para interconectarse con la máquina. No, señor, tenemos capacidad para producir, somos humanos. Y entonces vamos hacia un modelo creador, libertario, solidario, crítico, razonante, donde se trabaje ambos hemisferios. Una escuela democrática, una escuela de autodeterminación, porque somos humanos pensantes y creadores. Eso significa que no podemos admitir que se nos enseñe la posibilidad de que la instrucción solo puede darse a través del internet, porque ahí está toda la información. Sí, señor, la información. Pero los docentes, que son operadores educativos importantes, no podemos sustraernos de ellos porque son los stakeholders que una sociedad como la nuestra requiere para esa participación. Para el aprendizaje es falso que solo intervengan alumnos y profesores. No, señor. Para que el aprendizaje fluya se necesitan a todos los actores educativos en ese proceso. Estos stakeholders son los profesores, son los estudiantes, son los padres de familia haciendo su parte de la tarea en la actividad principal de acuerdo a su organización personal. En esta parte de la tarea están los padres de familia haciendo su tarea de formación. La escuela, que también es formadora, tiene que hacer su papel formador. Entonces, la escuela pública tiene que cambiar de modelo, salir de este modelo vacío, de este modelo de repetición, a este modelo liberador, a este modelo de creación. Para eso necesitamos valientes políticos capaces de construir un modelo respetando el cerebro. Para eso necesitamos no comernos el cuento de la escuela global, no decir que los nuevos tiempos es para estar encerrados. No, el internet es una variable, pero el internet no nos va a manejar a nosotros. Nosotros usaremos la internet, pero para usarla de manera conveniente y razonable necesitamos una personalidad saludable. Para usar el internet y emplearlo según nuestros beneficios y condiciones necesitamos ser críticos, necesitamos ser razonantes. Para usar el internet y no dejar que el internet a través de sus vehículos nos termine engullendo, necesitamos tener un cerebro sano, saludable, razonante. Necesitamos pensar, darnos cuenta, comprometernos con la tarea del crecimiento del ser humano. La educación no es un negocio. La educación es la variable importante para que una sociedad crezca, se fortalezca, se convierta en una columna vertebral valiosa. Para eso es la educación. No podemos hacer que la educación se convierta en el caldo de cultivo para alimentar bolsillos de terceros que quieren negociar con lo que es falente, con lo que es deficiente. Hemos salido de una escuela ostrácica para ir a una escuela de remedos. Hemos salido de esta escuela tradicional antigua, supuestamente en esta nueva reforma educativa, para ir a una escuela de remedos, porque estamos repitiendo escuela competitiva, escuela de competencia. Falso de toda falsedad. No existen competencias que se están alimentando. Si fuéramos un modelo de competencias, entonces se pagaría por competencias. Se intentaron pagar según las escalas, pero esas escalas en realidad responden a competencias. En realidad los exámenes para marcar responden realmente a los aprendizajes. Los aprendizajes, ¿cuánto de los aprendizajes se pueden calificar a través de un número? ¿Es realmente el examen donde tú pones 15, 20, 18, califica lo que has aprendido? No, todos sabemos que no, porque los vehículos de ingreso a la información, ojo, oído, nariz, boca, todo el ingreso a la información, todo nuestro cuerpo está expuesto a recibir información. Y toda esa información nosotros lo vamos a procesar a través de múltiples modalidades. La corteza prefrontal cumple su papel, el hipocampo en el cerebro cumple su papel guardando la información en donde le toca guardar, pero el hipocampo guardará lo que le es emocionalmente agradable y lo que le es emocionalmente significativo. Sin embargo, si eso es emocionalmente desagradable, simplemente lo guardará en el tacho del olvido, el olvido entre comillas. No desapareció la información, se guardó en un segmento para que no duela más. ¿Cuánto de esta información guardamos en el cerebro realmente? Si ese profesor de matemática, cuando te enseña una ecuación y no te salió la primera vez en la pizarra y pasaste la vergüenza porque el profesor te dijo, tienes 5, no sabe nada. Esa experiencia hace que la matemática se vuelva para ti un hecho completamente desagradable y emocionalmente complicado. Por lo tanto, nunca más la matemática será una materia interesante para ese estudiante. Pero es por lo que mucha gente dice, no, es que su cerebro no da para matemáticas. Falso.
Ese es un mito. No existen cerebros que digan, no, esto sirve para esto, esto sirve para el otro. No, señor. Son modelos educativos como este los que han hecho que esta forma de desarrollar nuestro cerebro sea de un lado o del otro. Hemos trabajado para el hemisferio izquierdo. Empecemos a trabajar con el cerebro integral. Empecemos a trabajar con el cerebro completo. Desarrollemos al ser humano en su más amplia y compleja integralidad. Desarrollemos ese modelo que nos vuelve colectivistas, solidarios, fraternos, no individualistas. Desarrollemos ese modelo no para los tiempos que el liberalismo nos dice, por este camino es, no importa, primero tú, segundo tú, tercero tú, no importan los demás. Por eso es que estos tiempos de pandemia nos deben exigir un espíritu de fraternidad, nos deben exigir un esfuerzo absolutamente grande para ser hermanos, para aprender que en esta comunidad de esfuerzos haremos que el planeta, que la tierra, que la hermosa Pachamama nos reciba con su mejor y generoso esfuerzo. Por eso es que necesitamos respetar a nuestros hermanos campesinos, necesitamos darle el sitial que corresponde a los docentes, necesitamos que la escuela pública desarrolle magnificencia y majestuosidad para convertir a la educación en una verdadera columna. No entreguemos a la educación a las fauces de sectores privatistas que lo que quieren es convertirla en una mercancía. Javier Sí. Valencia dice un completo rediseño, la revolución del pensamiento. Así es, precisamente sobre la base de una ingeniería del pensamiento, recoger una educación para el futuro, recoger una educación para la humanidad, recoger una educación para el crecimiento solidario, recoger una educación para conservar al planeta, pero sobre todo para hacer de los humanos más humanos. Hagamos de esta variable una variable firme, una variable importante. Convoco a los políticos que hablan de la educación y de la revolución en la educación, hacer una verdadera revolución, la revolución del pensamiento, cambiar la mente, cambiar el pensamiento, cambiar los propósitos en educación. No es solo cambiar escuelas, no es solo aumentar carpetas, no es solo aumentar grandes monumentos a la escuela, es mejorar el proceso, es mejorar el modelo. Para mejorar el modelo necesitamos estar convencidos de que el pensamiento humano es una cosa que nosotros podemos hacer crecer. ¿Recuerdan ustedes cuando hemos visto cómo se podía manejar el hemisferio izquierdo y el hemisferio derecho haciendo cosas muy prácticas, utilizando nuestro segmento contrario? Si el hemisferio izquierdo es el que gobierna, usemos el segmento derecho y estaremos alimentándolo. Si nosotros sabemos que nuestro segmento dominante es el derecho, usemos el contrario para que pueda desarrollarse. ¿Sabe usted que si, por ejemplo, somos diestros, usemos la izquierda para hacer cosas y estaremos potenciando el otro lado del cerebro? Pero entonces la escuela está atrasada, porque si nosotros individualmente mejoramos con estos ingredientes, la escuela no responderá porque seguirá siendo anodina. Necesitamos una escuela para el egoestrés y eso significa usar ambos segmentos. Eso significa tener profesores que entrenen en formación, en habilidades para el pensamiento, que entrenen atletas del pensamiento, que desarrollen calistenia mental, gimnasia cerebral, que sean atletas de la mente. Entonces necesitamos desarrollar y explotar a ese cerebro, porque en el cerebro se desarrolla la psique, se desarrolla la conciencia. Y ese cerebro no solo es corteza cerebral, es todo el cerebro maravilloso que hemos recibido como diseño, queridos amigos. Entonces, vamos a por ese modelo nuevo, por ese modelo libertario. No nos van a convertir en ratones de Internet. Usemos la Internet y no permitamos que la Internet nos use a nosotros. La Internet y los procesos tecnológicos los hicieron cerebros humanos. Nosotros somos más grandes que esa pequeña computadora que a veces nos es útil y que seguramente nos seguirá siendo útil, pero que nosotros tenemos que seguir empleando. No permitamos que esas variables socioeconómicas nos conviertan en tribus globales. Yo me resisto a aceptar ese término que nos ha convertido, que veo en muchos artículos periodísticos. Somos una tribu global. No, señor, no somos una tribu global, somos la humanidad dispuesta a defender su estructura humana. Eso es lo que quería decirles en esta tarde. Espero que les sea útil y hagamos de la escuela un hermoso y nuevo y brillante experimento. Muy bien, amigos. Por hoy hemos hablado de algunas aristas y estamos llegando al final, y estoy segura
de que en el siguiente segmento todavía tenemos mucho por desarrollar desde la educación. Hablemos de Joseph Sechenbauer, vamos a hablar, por supuesto, de también Erich Fromm, vamos a hablar, por supuesto, de muchos importantes aportes en materia de educación. Vamos a hablar de Edward de Bono con sus propuestas. Hablemos de ingeniería del pensamiento y hagamos que esta ingeniería, porque es absolutamente posible que nosotros por entrenamiento seamos más inteligentes, desarrollemos mejores inteligencias, podamos apuntalar mejores habilidades para el pensamiento. Es perfectamente posible. Entonces, hagamos que ese nuevo modelo recoja lo mejor de los docentes, recoja ese esfuerzo creador que cada docente tiene y que el sistema ha logrado invisibilizar. Es importante. No vamos a tocar otras aristas, ¿sí? Inés Martínez, excelente doctora Victoria, feliz día del psicólogo. Muchas gracias. Juana Rojas, feliz día doctora, gracias por compartir su sabiduría. Muchas gracias por estar ahí, Juanita, muchas gracias. Lidia Osnayo, gracias doctora Victoria. Gracias, Lida, un abrazo para ti. Muy bien, ¿sí? Entonces, hemos empezado a tocar estos temas relacionados con educación y todavía vamos a seguir hablando sobre educación el próximo jueves. Les decimos la educación en el ojo de la tormenta, derrotando mitos. ¿Es importante que la escuela multiplique horas? No, señor, no es importante. ¿Para aprender lo que usted ha establecido en este modelo? Absolutamente no. Para construir un nuevo modelo es importante la calidad de los tiempos, la organización de una planificación diferente, la priorización de otros objetivos y, por supuesto, convertir a la educación en una variable, en una columna vertebral para una sociedad que necesitamos para el futuro. Una sociedad distinta donde no debemos permitir que se nos manipule, ni que se nos maneje, ni que se nos dirija. Nosotros, la humanidad, está lista para defenderse. Sumemos fuerzas en ese propósito, queridos amigos. Estoy segura que les sirve de utilidad todas estas evaluaciones. Mavis Brazón, brava, mil gracias, excelente intervención y análisis de todo el sistema educativo. Muy bien, Mavis, gracias por tus aportes. Entonces, queridos amigos, no se olviden que todos los jueves estamos a las 5:30, siempre encontrándonos en este espacio con ustedes. Y no se olviden que en estos días vamos a estar subiendo nuevos neurotips que usted puede implementar en su rutina diaria para hacer que esta cuarentena sea poderosa desde nuestras posibilidades. Lo que hacemos con nuestro cuerpo, ocupémonos de lo que podemos hacer y no nos ocupemos de lo que no podemos hacer. ¿Correcto? Lo que no nos corresponde no es de nuestra incumbencia entenderlo. Por ahora, ocupemos de lo que sí podemos. ¿Qué podemos hacer con nuestro cuerpo, nuestro cerebro, nuestra comida, nuestro espacio, etcétera? Y también el canal de YouTube de CIDIS. Ah, muy bien, muy bien. Que se suscriban. Ustedes nos pueden ubicar en el canal de YouTube diciendo CIDIS Perú. Acuérdense, CIDIS Perú, SIDDHIS Perú. Ese es nuestro canal de YouTube, ahí encontrarán las conferencias anteriores y por supuesto todos los ejercicios que estamos compartiendo, ¿sí? Elizabeth Alarcón, excelente, totalmente de acuerdo, mi querida Victoria, felicitaciones. Muy bien, muchas gracias. En eso estamos encontrando a la gente que nos ha acompañado esta tarde, díganme. Carlos Noriega, de parte de mi madre, que es maestra, y vimos el programa juntos. Felicitaciones, muy profesional la exposición. Muchas felicidades por el Día del Psicólogo. Oh, muchas gracias, Charlie, muchas gracias, maestra. Muchas gracias. Muy bien, entonces espero que los maestros nos acompañen en esta cruzada por un nuevo modelo educativo. Muy bien. Recuerden entonces buscarnos en el YouTube, recuerden el próximo jueves, revisen nuestros neurotips y empléenlos de acuerdo con su utilidad como a usted le convenga. Muchas gracias, queridos amigos, por esta tarde hemos concluido. Un abrazo muy grande y fuerza Perú. Siempre las fortalezas resilientes nos van a acompañar, estoy completamente segura. Muchas gracias.